en esta suerte de consulta al bolsillo sobre las inversiones para los ahorristas que les sobra dinero a fin de mes, evaluar antes de ir a los consejos la coyuntura. Y la coyuntura, cuando digo evaluar lo que hemos transcurrido del año, que ya podemos decir los primeros 9 meses. ¿Cuáles han sido los rendimientos más atractivos en este periodo en esta carrera de los activos financieros? Bien, bueno, yo traía una placa acá para ayudarme a explicar un poquito. Básicamente, la línea verde marca el rendimiento que ha tenido invertir a principio de año 100 pesos en acciones, ¿sí? El Merval es un índice que reúne a las principales acciones de acá de Argentina. Como uno puede ver, si invertía 100 pesos, hoy obtendría 154 pesos. Es decir, un rendimiento del 54% solamente en estos 9 meses del año. Perfecto. En segundo lugar, y las muy conocidas LEVAX. Letras del Banco Central. Exactamente, son letras del Banco Central, es deuda que emite el Banco Central para regular la política monetaria, ha tenido un rendimiento del 18%. Si uno contempla que la inflación del mismo periodo ha sido 17%, es decir, ha ganado a la inflación en al menos un punto. Es decir, ha servido como refugio ante la inflación, al menos, ¿sí? Otro instrumento es el plazo fijo, clásico también para los argentinos. En este caso, el plazo fijo ha rendido 15% nomás, es decir, si uno invertía 100 pesos, hoy tendría 115 pesos, y implica que ha perdido un poquito contra la inflación, ¿sí? Ha sido refugio de valor, pero no al 100%, es decir, uno con los mismos 100 pesos de enero, hoy podría comprar menos bienes si hubiera invertido en plazo fijo. Y por último, el deporte nacional de los argentinos, el dólar, ¿sí? Que durante el año ha sabido ser una pésima inversión, un escaso 9%, que en términos relativos es muy malo y encima no le gana a la inflación tampoco. Es decir, si uno tenía 100 pesos en enero, compraba dólares, con esos dólares hoy puede comprar menos bienes. Ha perdido en términos de poder adquisitivo. Muy bien, o sea, para pasarlo en limpio, esta foto nos dice que de 4 alternativas de inversión, dólar, plazo fijo, LEVAC y algunas acciones del mercado de valores, solamente superaron la línea de la inflación, que estimamos que para los primeros 9 meses estaría en el 17%, las dos primeras, Merval y LEVAC. Lo que es plazo fijo y dólar perdió frente a ellos. Es así, es tal cual lo decís, simplemente remarcar que el 54% de las acciones conlleva riesgo, ¿sí? En el sentido de que si uno observa la línea verde tiene muchos serruchos. Eso implica una variabilidad y un riesgo que no tienen las otras líneas, ¿sí? Sí, y del gráfico me parece también importante mencionar, porque vos has marcado ahí 2 fechas, una que tiene que ver con el anuncio de la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la fecha de las PASO. En ese periodo, que contempla desde julio hasta el 13 de agosto, puede verse también, si uno hace el corte en ese momento, que cómo creció la curva del dólar y por el contrario cómo se empezó a destabilizar la curva del Merval, lo que muestra que a lo mejor para ese periodo, si bien el dólar ha sido perdedor, quien apostó en el dólar por lo menos en ese mes y medio sí obtuvo alguna diferencia por encima de los otros activos. Exactamente, acá la base de comparación es enero, lo cual tiene, no engaño, pero bueno, lo que es el año calendario lo medimos de esa manera. Lo que podemos ver en la línea verde es que hace un pico justo antes de la candidatura, es decir, el mercado empieza a descontar que la expresidenta se va a candidatear y por ende empieza a recortar, a la vez que el dólar comienza a subir. La expectativa era que Cristina Fernández gane, o al menos la diferencia sea abultada. Entonces, al no materializarse la noticia, obviamente las acciones tuvieron un rally sorprendente y el dólar bajó al día siguiente 70 centavos y está bastante estable hoy alrededor de los 17.40. Bien, vamos a ir a una próxima placa que tiene que ver con el instrumento que se ha sumado a esta posibilidad de inversión, que son las letras del Banco Central. Según ha anunciado el Banco Central, está ofreciendo a 7 meses la LEVAC en un 27,35%, 26,5% para los 28 días
y según la Universidad Torcuato Di Tella, para los próximos meses hay una expectativa de inflación del orden del 20%. Con lo cual, este elemento que se agregó, que no era muy conocido para el pequeño ahorrista, vemos que ha logrado superar y captar los ahorros, o redireccionar, mejor dicho, los ahorros de los pequeños tenedores, ¿no? Sí, es así. Ahí está muy claro en la placa, obtendríamos una rentabilidad real del orden de entre el 7 y el 10% de acuerdo a cuánto sea la inflación. Claro, es decir, descontando la inflación. 27% del EVAX menos 20% según la Universidad de Di Tella. Si uno mira el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, que es una encuesta a las principales consultoras económicas de Argentina, están dando 17%, es decir, entre 10 y 7% en términos reales. Es muy difícil encontrar un activo que rinda 7 puntos en términos reales, así que se ha vuelto un instrumento más que atractivo, tanto para el retail, es decir, para el minorista, como también para inversores más grandes. Bueno, excelente, porque esta era la primera parte de la entrevista que tiene que ver con la foto. Tengan en cuenta que es una foto dinámica y hay factores externos que también pueden modificar estos valores. Pero, aprovechando que te tenemos aquí, Leonardo, sabemos que ustedes en las entidades financieras tienen diferentes perfiles de inversores. Pero aprovecho tu presencia y te pregunto, ¿qué le sugerirías o qué cartera de inversiones para un inversor de un riesgo promedio, moderado, para los próximos meses? Bien, es difícil encontrar un inversor promedio, ¿sí? Hay tanta diversidad que es complicado. Te puedo enunciar, sí, más o menos los activos financieros más atractivos actualmente. Bien. Después cada uno, de acuerdo a su perfil de riesgo, al horizonte Exacto. en el cual va a invertir, decidirá las proporciones de cada uno de los activos. Pero básicamente hoy a la cabeza están las LEVAX, como comentábamos recién, rinden el 27% a un año, se pueden hacer a menos tiempo y tienen el mismo rendimiento, pero prorrateado por mes. Hoy en día es una alternativa, creo yo, a considerar, sobre todo para las personas que se están iniciando en el mercado de capitales, ya que es muy sencillo. Es muy similar a un plazo fijo, se pueden renovar cada 35 días. Eso es importante, perdona que te detenga ahí. O sea, una persona, un particular que esté en blanco, tiene su cuenta sueldo, por ejemplo, en un banco, puede adquirir la LEVAC, o a través de la ALIC, que son lo que eran las entidades, los agentes de bolsas tradicionales, también solicitarlo. Exactamente, exactamente. Con un mínimo de 1.000 pesos creo que es lo que sugiere el Banco Central. Uno puede abrir una cuenta comitente y comprar LEVACs o licitarlas. Es bastante sencillo. El otro instrumento que sugerimos, bonos atados a la inflación, así como hay créditos hipotecarios cuyo capital ajustan por inflación. Acá podemos comprar bonos que tienen un rendimiento y que además su capital ajusta por inflación. Entonces, una forma, para quienes tengan más miedo a la inflación que al dólar, por ejemplo, podrían comprar estos bonos. Las acciones, obviamente yo diría que esto es la frutilla del postre, pero hay que tener estómago en el sentido de que uno tiene que saber que está asumiendo un riesgo a empresa, que muchas veces es mucho mayor a cualquiera de los otros activos financieros. Sí, como decían algunos, poder dormir si uno hace una inversión fuerte de sus ahorros y estar dispuesta en algunos casos hasta perderlo. Exactamente, exactamente. Así como uno puede ganar, también tiene que saber que puede perder. No sucede en el caso de las LEVACs, por ejemplo, donde sube día a día el precio de ese instrumento, ¿sí? Por último, los bonos en dólares. Los rendimientos de Argentina son más que atractivos, de entre el 3 y el 7% de acuerdo al plazo de cada uno de esos bonos. Para que tengas en cuenta, un bono estadounidense a 10 años rinde solo 2,30%. Acá lo han mencionado otros entrevistados aquí en Los Turelos que las tasas que se ven en este país, a las cuales estamos acostumbrados, los números no son normales para el resto del planeta, menos lo que se logra en renta financiera e interés. Es así, no son normales, debemos ser de los países entre los top 5 de los que mayor rendimiento tienen sus bonos, y dado el panorama tanto político como macroeconómico, uno tendería a pensar que estos rendimientos no se van a ver en los próximos meses, por ende es una buena oportunidad para tener una buena rentabilidad en dólares. Muy bien, allí lo tienen, es interesante lo que plantea Leonardo. Esta cartera de inversión, por lo menos de 4 elementos, que como bien dijo él, estos serían los 4 elementos centrales. La cantidad
que uno le pone a cada elemento de su dinero depende, como él bien dijo, del perfil del inversionista, o sea, la aversión al riesgo que tenga, pero tenemos LEVAC, bonos en pesos atados a la inflación, acciones y también lo que es bonos en dólares. Yendo a lo que es acciones concretamente, que han sido las estrellas y se ha visto como plantean, hemos preparado también una placa en la euforia bursátil, como así también el boom de los créditos hipotecarios que se está viendo. Te quiero preguntar sobre lo que ya están escribiendo algunos analistas, por ejemplo acá en el portal Infobae, sobre los riesgos de una posible burbuja, que está entendiendo burbuja como que estos precios, tanto de las acciones como el valor en dólares de los inmuebles, estén creciendo de determinada forma que en algún momento vuelvan a acomodarse y en esa caída quien invirtió en eso puedan perder. ¿Hay riesgo efectivamente, Leonardo, de alguna burbuja de este tipo? A priori yo diría que no. Una de las razones es que en las burbujas se caracterizan por un masivo incremento de la gente que invierte en el mercado de capitales. En Argentina tenemos solamente 350.000 cuentas comitentes abiertas, de las cuales el 80% son personas jurídicas, es decir que hay muy poca gente en el mercado de capitales, cuando algunos años atrás llegó a haber casi 1 millón de cuentas. Es realmente un número muy bajo, hay muchísimo para crecer. Los volúmenes que estamos viendo son incluso menores a los volúmenes de la década del 90 en dólares, es decir que me da la sensación que todavía no estamos cerca de eso. Es cierto que los precios han subido mucho, 54% en pesos, con $1 moviéndose solo 9%, implica 35% en dólares de rendimiento para las acciones. Bien. Somos el tercer mercado en términos mundiales que más ha subido en lo que va del año, es decir, ha subido mucho, pero no veo riesgo de burbuja. Bien, acá ves un poco graficando, fundamentando lo que vos decías en relación a lo que le queda a Argentina por desarrollarse como mercado de capital y también en materia hipotecaria. Exactamente, ahí claramente se puede ver que venimos de niveles muy bajos, ¿sí? Entonces por ahí las variaciones en términos reales que uno va a ver dan miedo y sorprenden, pero si pensamos que, por ejemplo, en el caso del crédito hipotecario, solo el 1% del PBI se destina a crédito hipotecario en Argentina, cuando en otros países es 10, 20 o hasta 70 veces más, hay mucho para crecer. Creo que en el sector de créditos hipotecarios esto recién está arrancando. En el caso del mercado de capitales, 11% del valor de todas las empresas de Argentina representan el PBI, ¿sí? En el caso de otras economías llega al 40, al 80, al 150. Sí. Es decir que falta mucho todavía, tenemos mucho para crecer. Esa sería mi reflexión acerca de una burbuja. La última, y para cerrar, breve, conciso y claro, te voy a pedir por una cuestión de tiempo. Se habla que por una necesidad política de acuerdos post elecciones de octubre, el gobierno podría implementar algún impuesto para gravar lo que es la renta financiera, no de las sociedades jurídicas que ya la tienen como las empresas, sino la de los particulares. ¿Cómo ves este tema? ¿Sería de gran impacto para el ahorrista, o como decís vos, minoritario del retail? En primer lugar, analizando desde la equidad distributiva, por así decirlo, probablemente sea necesario gravar la renta financiera. Sí creo que en un país donde tenemos casi 7 puntos del PBI de déficit fiscal y probablemente para evitar un ajuste fuerte necesitemos el próximo año y el siguiente también endeudamiento externo, no generaría los incentivos correctos, ¿sí? Para tomar ese financiamiento. Aparte hay que ver qué graba, si graba el capital o la renta, el interés, que es lo que se planteaban en algunos analistas ahí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No solo eso, sino, por ejemplo, una LEVAC ha rendido lo que rindió la inflación, es decir, que en términos reales muy poquito. Vamos a grabar sobre eso. Y ya sería pérdida. Exactamente, claro. Si rinde 27% y ponemos 35% de impuesto, va incluso rendir menos que la inflación. No tiene mucho sentido, a mi parecer.